piedras. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Padre, gracias por su palabra, gracias por dar oportunidad de estar aquí, orando en el nombre de Cristo Jesús, que nos pueda ayudar a entender su palabra, que su palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, y que podamos, Dios Todopoderoso, pues aplicarlas. Habla a cada corazón que está aquí, habla a cada uno de nosotros. Le pido en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Estamos hablando acerca de retos de Dios para la iglesia. Y hemos visto a Josué cómo Dios le dio el reto de cruzar el río Jordán y conquistar la tierra prometida, tomar posesión de la tierra prometida y repartir la tierra prometida. Y veamos cómo el Señor le daba a Josué el reto y también el ánimo, diciéndole, levántate, diciéndole, esfuérzate, diciéndole, prepárate y diciéndole, comprométete. Después el Señor le dice a Josué y al pueblo que marchen hacia el río. Y ese es el primer reto que vimos de Dios para la iglesia, vivir por fe. La iglesia está llamada a vivir por fe. La fe es fundamental en la vida de los creyentes. Y cuando usted analiza los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor siempre demandó a las personas que se acercaban a Él que tuviesen fe, que creyesen. Siempre el Señor, para atender alguna necesidad, una petición, atender un enfermo, la palabra de Dios dice que el Señor veía la fe de esa persona. Y el caso del joven que llevan al Señor, que los discípulos no pudieron sacarle un espíritu malo que tenía, él habló con el Padre y le dijo al Padre, si crees, al que cree, todo le es posible. Y él dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, el Señor está diciendo, ¿tú quieres que haga algo por tu hijo? Bueno, debes creer. Y él dijo, Señor, yo creo, no lo suficiente, ayúdame a creer más. Lo mismo que la mujer sirofenicia. Le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase conforme a como tú me has pedido. Usted tiene que aprender, mi amado hermano en Cristo Jesús, que la fe es una condición para usted acercarse a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se cree, todo aquel que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y comenzamos a hablar esta mañana acerca de otro reto. Dios reta a la iglesia a perseverar, a preservar su obra. Preservar su obra. Hablamos que la característica de un reto es un desafío. Es algo que usted tendrá que sacrificarse para poder alcanzarlo. Un reto indica que usted
tendrá que esforzarse al máximo. Un reto no es algo posible, humanamente hablando, en los retos de Dios, sino que los retos de Dios tienen obstáculos. Y veíamos aquí que el Señor simplemente le está diciendo al pueblo, marchen al río. Bueno, pero ¿cómo que marchemos al río? Eso no es un camino para marchar. Hay que buscar un lugar donde se pueda marchar, que esté preparado para marchar. No, los caminos de Dios no hay lugares preparados, sino que los caminos de Dios son caminos por los cuales usted nunca ha pasado antes. Es como el famoso dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero todos nosotros queremos seguridad, todos nosotros queremos que las cosas nos garanticen. No, si usted pone todo en su lugar y prepara todo, pues, no, yo voy. No, pero así no, yo no me voy a arriesgar. ¿Cómo voy a arriesgar mi familia? ¿Cómo voy a arriesgar lo que tengo? ¿Cómo voy a tirar para el río? Es una locura. Estamos hablando de más de 1 millón de personas, familias, con niños, posesiones, animales. ¿Cómo me meto al río? Bueno, es el reto de Dios. Métete al río. Y tienes que creer que yo voy a partir el río en 2 para tú cruzar. Eso es fe. Ahora, después que ellos cruzan, dice la Biblia, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Dios le dice a Josué, ahora yo quiero que ustedes preserven lo que yo acabo de hacer. Que de generación en generación el pueblo de Dios sepa que yo dividí las aguas del río Jordán. ¿Y cómo vamos a preservar eso, Señor? Primero, tenemos que ser siervos. Primero tenemos nosotros que servir. El servicio en la obra de Dios es lo que nos permite preservar, continuar, perpetuar la obra de Dios. Si Dios hubiese levantado el tabernáculo, y la historia de Israel está ahí, y Dios le dice al pueblo, bueno, aquí está el tabernáculo, bueno, cuando ustedes puedan acercarse, se acercan, o cuando ustedes crean que puedan estar aquí en el tabernáculo, vienen y punto. No, el Señor apartó a Aarón y a sus hijos para ser sumos sacerdotes en el tabernáculo, un servicio constante y continuo. Apartó la tribu de Leví para que estuviesen día y noche sirviendo en el tabernáculo. Cuando Israel en su desobediencia, en su rebeldía, dejaban el tabernáculo, ¿qué pasaba con el tabernáculo? La obra de Dios era abandonada. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo caía en la idolatría. Comenzaban a adorar a Baal, a Acera. Y el tabernáculo, bien, gracias. Y la obra de Dios, bien, gracias. Aquí no hablamos de la obra de Dios. Aquí nosotros estamos hablando de Baal, aquí estamos hablando de Acera, aquí estamos hablando de Moloch, aquí estamos hablando de Quemos, aquí estamos hablando de los dioses de las otras naciones. Pero la obra de Dios, ¿dónde está? No, no hay obra de Dios, porque no hay servicio en la casa de Dios. ¿Entiendes? Nadie está sirviendo. ¿Sabe por qué David quiso trasladar el arca a la ciudad de David? Y esta misma arca que usted está mirando aquí, que los sacerdotes tenían sobre sus hombros, que se pararon en el río, en la orilla del río, y se partió el río. Esa arca, dice la Biblia, que cuando la tomaron los filisteos, quedó abandonada. Y que Saúl nunca se preocupó por traer el arca, la presencia de Dios, al pueblo. Por eso fue un fracaso Saúl. Pero David dijo, no, yo voy a reinar, pero yo quiero reinar con la presencia de Dios en mi reino. Vamos a traer el arca.
¿Qué es la diferencia, hermano? Saúl fue un fracaso. Él nunca atendió el arca, la presencia de Dios. Pero David dijo, no, ¿cómo vamos a gobernar sin la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a reinar sin la presencia de Dios? Y David es el que establece lo que nosotros hoy día llamamos culto. David dice, vamos a poner el arca aquí y vamos a poner cantores. Puso música en la adoración y la alabanza a Dios. Puso hombres que se dedicasen al servicio de la casa de Dios. Puso hombres para que alabasen, adorasen al Señor. Y restableció el servicio en la casa de Dios. Y no solamente lo restableció, sino que lo llevó a otro nivel. Cuando la iglesia sirve, está perpetuando la obra de Dios. Cuando nosotros nos paramos aquí y cantamos y alabamos al Señor, y todos estos himnos que usted ve que cantamos, que son himnos que tienen 100, 200, 300, 400, 500 años, eso es perpetuar la obra de Dios. Cuando nos paramos aquí, hablamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, leemos aquí Josué capítulo 1, 2, 3, 4, estamos perpetuando la obra de Dios. Cuando usted comparte el evangelio con alguien, cuando nosotros como pueblo nos reunimos, cuando nosotros nos servimos unos a otros en el crecimiento y el fortalecimiento de la vida espiritual del pueblo de Dios, eso es perpetuar la obra de Dios. Cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso es perpetuar la obra de Dios. Mira lo que Dios está haciendo ahí. Esa es la obra de Dios. Pero quiero que usted vea en esta noche, en segundo lugar, que el reto de preservar la obra de Dios, no solo por el servicio, pero en segundo lugar, por la enseñanza de la obra de Dios a nuestros hijos. La enseñanza de la obra de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo pasar de una generación a otra generación y otra generación la obra de Dios? En la Biblia no es simplemente que nuestros hijos vengan a la iglesia. En la Biblia es que los padres instruyen, enseñen a sus hijos la obra de Dios. La pregunta importante es, ¿están mirando sus hijos la obra de Dios en usted? ¿Qué es lo que sus hijos ven? ¿Qué están percibiendo sus hijos? Note los versículos que nosotros acabamos de leer. El verso 6. Para que esto sea señal, hablando de las piedras que debían tomar sobre sus hombros los hombres y levantar un monumento. Para que esto sea señal entre vosotros. Y note, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Cuando tu hijo te preguntare, ¿qué son esas piedras? ¿Qué es ese monumento? Bueno, te voy a decir la historia de ese monumento. Esas piedras están levantadas ahí. Cuando Israel pasó el río Jordán, Dios dividió las aguas. Dios hizo un milagro por nosotros, para que ellos entiendan, ellos comprendan la obra de Dios, para que ellos tengan una idea acerca
de lo que Dios hizo para ellos estar ahí. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué esta tierra son nuestras? ¿Por qué nosotros podemos vivir en esta tierra? Porque Dios hizo un milagro, porque Dios partió el río, porque Dios dividió las aguas, porque el Señor tomó el pueblo, lo introdujo a este lugar, le dio la victoria. Y esas piedras son el testimonio de la obra de Dios en medio de nosotros. Note versículos 21, Josué 4, 21 al 23. 20, 4:20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Se da cuenta? ¿Qué tenemos que decir de esas piedras? Cuando esas piedras estén ahí, tus hijos te pregunten: ¿y esas piedras por qué están ahí? ¿Qué significan esas piedras? ¿Por qué ese monumento? ¿Qué es esto? Ven, tú le vas a decir: mira, ven, te voy a decir lo que significan esas piedras. Cada piedra de esa, hubo un hombre que la trajo del río. Cada piedra de esa indica la obra de Dios de cruzar el río. Cada piedra de esa indica que Dios hizo un milagro. Cada piedra de esa indica que Dios pensó en ti. Cada piedra de esa indica que tú estás aquí ahora por la obra de Dios, por el poder de Dios, por lo que Dios hizo. Y nosotros todo el tiempo estamos aquí por la bendición de Dios. Note que 2 veces lo dice. Acabamos de leer el versículo 6 y 7. Acabamos de leer el versículo 20, 21, 22 y 23. 2 veces. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la obra de Dios que tus hijos están viendo? ¿Cuál es el testimonio que tú le estás dando? ¿Qué puedes decir? Oh, mis amados hermanos, creo que hay una gran necesidad en nosotros y en la iglesia de contarle a nuestros hijos la obra de Dios. Pero se nos hace difícil si Dios no está haciendo nada en nosotros. Muy difícil. ¿Qué es lo que nuestros hijos ven? Pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, carnalidades, malas palabras, obscenidades. Y ya me cansé, esto no va a seguir, yo no puedo más con esto y esto lo vamos a terminar ahora mismo. Y nuestros hijos se quedan mirando, ¿verdad? Como que... y ven que hay una puerta que se estrelló y se rompió. Y cada vez que él mira esa puerta abierta, esa astilla que hay en la puerta, él se recuerda de la obra, pero no la obra de Dios, sino de la obra de sus padres. Y cada vez que él mira para la cocina y ve que hay un plato roto y hay un cubierto, una cuchara que se tiró y se estrelló en la pared y él ve ese roto, él no ve la obra de Dios. Él está mirando la obra de sus padres. Es difícil, hermano. No estamos aquí hablando de hablarle a tus hijos de ti, porque tú y yo somos nada. Estamos hablando de hablarle a tus hijos de lo que Dios ha hecho. Ese monumento, esas piedras, es lo que Dios hizo. No lo que hizo Josué, ni los hombres que fueron al medio del río a sacar las piedras. Esa es la obra de Dios. Por todas partes que yo voy, veo muchos hijos de hermanos sirviendo en la iglesia. Pero también veo muchos hijos de hermanos que
Eso es un desastre. Usted lo mira, y lo que está mirando es la obra del mundo y de la carne en la vida de ese muchacho. Una forma de vestir mundana, una forma de actuar mundana, una forma de ser mundana. Dice, pero tú eres un creyente. Cuando Dios te salvó, no solamente pensó en ti, pensó en tus hijos, pensó en tus nietos. Cuando Dios te salvó, Él pensó en levantar descendencia para Él. Cuando Dios te salvó, Él pensó en que tus hijos y tus nietos le sirvan a Él. Él no pensó en simplemente salvarte a ti y que tus hijos se pierdan. Hechos 16:31 dice, la respuesta de Pablo y Silas al carcelero de Filipos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es la pregunta de él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, ser salvo tú y tu casa. Él le preguntó por su casa. Él le preguntó por sus hijos. No, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. He oído a algunas personas tratando de explicar el versículo y decir que eso no es una promesa, que eso no es algo como que indica que tus hijos van a ser salvos, que eso. Lo que Dios está diciendo ahí, tú eres salvo y tú tienes que procurar que tus hijos sean salvos. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Si tú eres salvo, procura que tus hijos sean salvos. Enséñale de Dios, predícale la palabra de Dios con precepto y ejemplo. Trae la salvación a tu casa. La salvación ha llegado a tu casa. Que todos sean salvos. Es lo mismo con Cornelio. Él y toda su familia. Y cuando manda a buscar a Pedro, trajo todos sus parientes. Estamos todos aquí esperando que tú nos hables. No, pastor, Dios me salvó. Si ellos van a ser salvos, van a ser salvos. Y si no van a ser salvos, no van a ser salvos. Y ya Dios me salvó. Eso, ellos tomarán sus decisiones. No, yo no creo eso. No creo eso. Yo creo que si usted es salvo e instruye a sus hijos en la palabra de Dios, ellos tienen suficientes herramientas y elementos para ellos también ser salvos. Yo creí eso y lo confié y mis hijos son salvos. Y muchos que están aquí con eso lo creyeron y sus hijos son salvos. Lo que está diciendo la Biblia aquí es, Dios quiere que tus hijos sean salvos. Dios no quiere que tus hijos anden pecando y anden por ahí haciendo lo mal hecho. Dios no quiere que tus hijos le sirvan al diablo. Dios quiere que tus hijos le sirvan a Él. En su discurso de despedida ante el pueblo, Josué les recuerda la obra que Dios había hecho entre ellos. Vaya conmigo a Josué 24. Josué ya terminó su labor. Josué ya se va. Josué dice, bueno, miren, déjenme reunirlos a ustedes. Y es el mismo principio. Y es lo mismo. Él le habla a ellos y le dice, en el verso número 6, estoy en Josué 24, verso 6. Saqué a vuestros padres de Egipto. Josué le está diciendo, está narrando todo lo que Dios ha hecho. Está narrando cómo Dios tomó a Taré, a Abraham, los trajo aquí, y cómo el Señor ha ido haciendo milagros en ellos. Y él dice, saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Verso 11, 24:11.
pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, estos a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y olivares que no plantasteis, comisteis. Y dice en el verso 14, ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Es simple, lo que está diciendo Josué es, miren, déjenme recordarles lo que Dios ha hecho. Amén, gloria a Dios, estamos aquí. Somos el pueblo de Dios. Y glorificamos a Dios y alabamos a Dios por lo que ha hecho. Déjenme decirle, ¿cómo llegamos aquí? Y comienza a narrar cómo llegamos aquí, la obra de Dios. Cómo nos sacó de Egipto. Cómo cuando Faraón ya nos tenía encerrados, partió el mar. Cómo partió el río y vinieron los amorreos, los cananeos, los heteos, y Dios nos dio gran victoria. Pero ahora voy a decir lo siguiente. ¿Sabe lo que les queda a ustedes ahora? Servir a Jehová. Quiten los dioses que tienen entre ustedes. Sean íntegros. Teman a Jehová. Busquen a Dios. Y si ustedes no quieran, allá ustedes, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe cuál es el problema, mi amado hermano en Cristo Jesús? Que no puedes decirle a tus hijos las obras de Jehová, dar testimonio de Jehová, porque estás lleno de ídolos. Josué está diciendo, dejen esos ídolos. Josué está diciendo, dejen esa manera. ¿Qué es lo que tú le vas a dar a tus hijos? ¿Qué es lo que le vas a decir a tus hijos? La manera como estamos viviendo muchos de nosotros los cristianos es una manera que no podemos dar testimonio a nuestros hijos. No puedo sentarme y narrarle la historia a mi hijo. Mira, mi hijo, yo esta mañana me levanté, clamé a Dios, le pedí a Dios porque no teníamos nada para comer. Aquí no había un centavo para nada y Dios fue bueno y Dios proveyó. Pero mira, déjame decirte, el mes pasado fue igual, clamé a Dios, le pedí a Dios. No podemos contar esas historias. ¿Sabe qué es lo que nosotros contamos? Oh, pero tú no fuiste al concierto del adorador fulano de tal. Ay, se sintió la gloria de Dios. El fuego, el Espíritu Santo que estaba ahí. Y tu hijo te mira y hace, oh, ¿qué es eso? Eso es lo que nosotros le contamos a nuestros hijos. De cómo yo estuve. ¿Dónde? ¿En la obra de Dios? No, hermano. Pocos cristianos tienen historia para contar. No pueden hablar de la obra de Dios. Yo fui el viernes a un estudio bíblico con una nueva creyente. Y ella me dijo, pastor, ¿puedo compartir con usted algo así? Mire, yo tuve una batalla el miércoles para ir al culto. Dije, me voy para el culto. Yo no tenía dinero, no tenía nada. Ni un centavo. Y llamé a mi esposo, le dije, mira, no tenemos dinero. No, yo no sé, no tengo dinero. Le dije, me voy para la iglesia. Y cuando llegué de la iglesia, llegó la persona
que nos trae dinero. Mire, su esposo le puso ese dinero a usted. Y yo dije, gloria a Dios. Eso es la obra de Dios. Cómo el Señor proveyó. Y ella está dando su testimonio delante de su hija. Su hija está escuchando eso. Ella dice, wow, Dios provee. Dios es bueno. Esa es la obra de Dios. Eso no es la obra de ella. Pero nos hace falta eso para contarlo a nuestros hijos. Pero lo que pasa es que nosotros creemos que eso de orar a Dios, que Dios provee, es un cuento de hadas. Que eso de que orar a Dios para que Dios provee, que Dios bendice. No, pero olvídate de eso. Tienes que salir para la calle a buscártela. Eso de que mire, no tenemos nada, vamos a orar a Dios para que Dios provea. Ah, no. Es triste, pero el cristiano de este siglo es un cristiano que no va a vivir por fe, porque el mundo te impone que todo está ahí. Si tus hijos se enferman, yo tengo un seguro. ¿Cómo fue? Repíteme eso otra vez. Si tus hijos te enferman, yo tengo un seguro. ¿Y tú crees que el seguro va a hacer algo por ti? Independientemente de Dios. Yo crié mis hijos sin seguro. Yo no quiero decir que eso sea así, que usted debe hacerlo. Pero mi confianza era Jehová Dios. Ir a un hospital, ir a una clínica y decirte el médico, usted tiene que internar a ese muchacho ahora mismo porque se está deshidratando. Mire cómo tiene la mollera, ¿cómo se dice? Mire cómo tiene la mollera hundida. Yo le dije, yo no tengo dinero, no tengo seguro y no lo puedo dar. Bueno, pues eso es decisión suya. Dígame lo que tengo que hacer, que en mi casa yo lo voy a hacer. E irse a la casa a orar. Señor, tú tienes que hacer un milagro con mi hijo ahora. Porque si sigue así, se va a morir. Una historia que contar. No, yo tengo que orar. ¿Para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo voy a pensar? Es que no, yo tengo uno de los mejores seguros que hay. ¿Usted cree que la gente no se muere con los mejores seguros que tiene? ¿Usted no cree que la gente pasa trabajo en los hospitales y en la clínica con los mejores seguros que tienen? El mejor seguro es Dios. Amén. Y si usted no entiende eso, no tiene nada que contarle a sus hijos. No, que yo necesito. Vamos a orar a Dios para que provea. No, cuando yo cobre, cuando Dios provea. ¿Dónde está la historia que usted le está contando a su hijo? Perdóneme. Pero un cristiano no debería ir al colmado a tomar alimentos fiados. Perdóneme, pero un cristiano no debería ir a un prestamista para que le preste al módico 30, 35 o 40 de que para solucionar sus problemas. Eso indica que usted no está asumiendo el reto de fe y eso indica que usted no está dejando que Dios obre en su vida. La Biblia dice que Dios sostiene al justo, que Dios alimenta al justo. Joven fui envejecido, no he visto justo, ni su descendencia, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es el que provee. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo me paro aquí. La Biblia dice, joven fui envejecido. Y va a la casa. Mira, Lázaro, ve al colmado, dile que mira, mándame. ¿Qué está haciendo con el versículo? Es solamente decirlo, pero no vivirlo, no lo vives. No entra a tu casa y dice, Señor, tu palabra dice esto. Yo voy a confiar que tú lo vas a hacer. Yo creo la palabra de Dios. Y Dios lo hizo con nosotros. Llegar a la casa, no tener nada que comer, sentar en la mesa, Señor, gracias porque tú provees los alimentos. Vecino, ¿cómo está usted? Mire, le traje esto para que usted y su familia lo tengan. Gracias. Y traernos comida sin tener que salir a pedirla. Para comer ese día y al otro día. Dios hizo sus milagros en nosotros. Porque la palabra de Dios no es solamente leerla y recitarla, tiene que vivirla.
Y tus hijos están mirando eso. Por eso es que ellos dicen, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que yo debo tener? Porque aquí no se vive por fe, aquí se vive por lío, aquí se vive del colmado, aquí se vive del prestamista, aquí se vive de que una gente que te anda buscando, aquí se vive de malas palabras. Entonces, ¿cuál es la fe que él tiene? ¿Dónde está la fe que ese muchacho puede exhibir? ¿Dónde está la herencia de fe que él puede tener? ¿Usted quiere perpetuar la obra de Dios? Usted tiene que instruir, enseñar a sus hijos de generación en generación de la palabra de Dios. Aquí Josué se despide del pueblo. ¿Qué pasó más adelante? Los hijos preguntaron sobre los monumentos de piedra que habían visto levantados como testimonio de la obra de Dios, pero los padres no le dijeron qué significaban esos monumentos conmemorativos. Mire Josué, aquí capítulo 24, verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Pero mire cómo dice Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué? ¿Y qué más? Ni la... ¿Por qué? Porque los hijos preguntaron por los monumentos. Papá, ¿qué significan esas piedras? Papá, ¿qué significa ese monumento? ¿Por qué esas piedras tan grandes están ahí? Yo no sé, hijo mío, tú no me estás mirando piedra, deja de estar mirando esa piedra. Ven a hacer lo que te dije que tiene que hacer. ¿Sabe qué comenzaron a hacer los hijos? A tumbar esas piedras, porque esas piedras estaban molestando. Eso no significa nada. Y entonces se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Dios había hecho a favor de Israel. Y entonces, después que se levantó esa generación, mire el verso número 11, 2:11. Después los israelitas hicieron ¿qué? Ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Tristemente, dolorosamente, eso está pasando con muchas familias cristianas. Sus hijos han dejado a Jehová, están sirviéndole al pecado, sirviéndole al mundo, a los ojos de la carne. ¿Por qué? Porque usted no ha transmitido la obra de Dios a sus hijos. Oh, pastor, yo me esfuerzo, usted no sabe todo lo que yo batallo con este muchacho. Mira, báñate, cámbiate. Ven para la iglesia, vamos para la iglesia. Eso no es transmitirle la obra de Dios a sus hijos. Le digo que te porte bien, que yo no sé por qué tú quieres portarte así. Eso no es transmitir la obra de Dios. Miren lo que es transmitir la obra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Verso 5. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida
que hay en ti. Pablo está hablando a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, estoy pensando ahora mismo, he traído a mi mente la fe no fingida que hay en ti. ¿Y de dónde sacó Timoteo esa fe? La cual habitó primero, ¿dónde? Tu abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esa fe de Timoteo no era de él, era de su abuela. Su abuela se la transmitió a su mamá y su mamá se la transmitió a él. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Si el primero que se rebela contra Dios no quiere venir a la iglesia, es usted, sus hijos no van a venir a la iglesia. Si el primero que está poniendo trabas para servir a Dios es usted, sus hijos no van a servir a Dios. Si el primero que está loco por dejar la iglesia porque ya no soporta más ni aguanta más es usted, sus hijos no van a venir a la iglesia. ¿Qué es lo que ven tus hijos? ¿Ven en ti un amor por Dios? ¿Un amor por su palabra? ¿Un amor por la iglesia? Oh, yo quiero estar donde está Dios. Yo quisiera alabar a Dios, honrar a Dios. Tenemos aquí un culto, tenemos una campaña, tenemos una conferencia, tenemos una actividad. Vámonos todos para el lugar donde está la presencia de Dios. Yo voy para la conferencia. Papi, la conferencia. Mira, muchachos, aquí no habla usted de conferencia, aquí no hay dinero. Usted me está hablando a mí de conferencia. Y el pastor siempre está de que él cree que eso es así. Y el muchacho dice, oh, es así. Cuando él quiere ir y tiene para ir, no va a ir. No va a ir. Usted le enseñó a no ir. No, aquí vamos para la conferencia. Yo no tengo dinero, pero vamos a orar para que Dios lo provea. Porque yo voy. Y voy a llevar a toda mi familia. Yo año tras año. La Maybe tiene más de 40 conferencias. Yo no he faltado nunca a una conferencia. Y las conferencias antes de la Maybe, yo fui a todas las conferencias antes de la Maybe. Cuando yo me casé, toda mi familia, sin dinero. Mi esposa, mis hijos, sin dinero. Y no solamente mi esposa y mis hijos, mi mamá. Y a cualquier persona que necesitaba un apoyo o una ayuda, sin dinero, vamos para la conferencia. Si usted busca dinero para otras cosas, ¿por qué no lo puede buscar para la conferencia? Yo me voy a comprar unos botes Buntini, porque eso es lo que está de moda. Me voy a comprar unos, y usted lo busca el dinero, pero para la conferencia no. Para recibir la palabra de Dios no. Para escuchar la predicación, para recibir de una persona que va a venir, que se ha preparado, para estar con el pueblo de Dios, para yo ser edificado, para mi familia ser edificada, para disciplinar mi familia en la palabra de Dios y decir, siéntense ahí, vamos a escuchar la palabra de Dios. Yo no tengo dinero, no lo voy a buscar. Mira, después del culto, vamos a irnos para el Cangrejo. ¿Qué es eso? Oh, eso hay un lugar donde la gente, tú ves, pero yo no tengo dinero. No, no te preocupes, yo te presto, préstame 1,000 pesos ahí que yo voy, está bien, le prestas 1,000 pesos y se van para el Cangrejo. Mire, estamos hablando de enseñar a sus hijos. ¿Cuál es el ejemplo? Si el primero que no quiere soy yo, ¿cuál es el ejemplo? Si me estoy quejando con Dios, si me estoy quejando con la palabra, si me estoy quejando con la iglesia, si me estoy quejando con la presencia de Dios, si me estoy quejando para ser cristiano, si me estoy quejando para servirle a Dios, ¿cuál es el ejemplo? Después no te quejes si tus hijos se pierden. Usted tiene siempre que pensar que hay personas que vienen detrás de usted. Siempre tiene que pensar que hay personas que están siguiendo sus pasos.
Siempre tiene que pensar que hay personas que están imitando su manera de vivir. Siempre tiene que pensar que hay personas que quisieran ser como usted. ¿Y hacia dónde lo estás llevando? ¿Hacia dónde lo estás llevando? Trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Pero no solamente eso fue lo que ellas hicieron. Vaya conmigo aquí mismo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez, Pablo está hablando a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido qué. ¿Sabido qué? Se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el versículo 14 Pablo dice, persiste tú en lo que has aprendido. Mantente en lo que te enseñaron. ¿Sabes qué significa eso? Que usted tiene que enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero no estamos hablando de pararse aquí a decir un versículo de memoria. Tiene que sentarse en su casa y enseñarle la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios no es, vamos a memorizar Génesis 1:1. En el principio, ya te dije que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Eso no es enseñar la palabra de Dios. Vean acá, mijo, mira. Aquí dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Te voy a contar esta historia. En el principio, donde no existía nada, no había nada, no había planetas, no había estrellas, no había luna, no había sol, no había nada. Dios, que existía, que existe eternamente, dijo, ¡luz! Y fue la luz. Y Dios creó la tierra, y Dios creó los cielos. Pero de verdad, papi, ¿y dónde está esa película? No, eso no es una película, muchacho. Eso es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Yo tenía un libro llamado Historias Bíblicas. Yo le leía toda la noche una historia con Nalina. Toda la noche. Una historia. Aquí dice la Biblia y se la narraba y le leía en una forma así. Aquí dice la palabra de Dios. Y a él le gustaba eso para dormirse. ¿Cómo se duermen sus hijos? Mira, muchachos, ya apaga eso. Espera, todavía que estamos aquí, que yo quiero. Mi hija son las 1 de la madrugada, apaga eso ya. Y por la mañana no se quiere levantar para ir a la escuela, porque el niño no ha podido dormir. Llega enojado a la escuela, llega molesto a la escuela, y ya usted sabe cómo va a pasar el día ese niño. No va a pasar en buena obra. No, hermano. Usted tiene que ser un maestro de la palabra de Dios para su hijo. Pero note, primero tiene que haber un ejemplo. La fe de tu abuela, la fe de tu madre, y esa fe de tu abuela y la fe de tu madre es la fe que tú tienes. Un ejemplo, Timoteo vio una abuela devota al Señor. Timoteo vio una madre devota al Señor. Timoteo vio una abuela y una madre que le servían al Señor. Y él tenía un padre impío. El padre no era creyente. ¿Qué es lo que vemos de Timoteo? Vaya a Hechos 16. Hechos 16. Dice el verso 1 de Hechos 16. Después llegó a Derbe, a Listra, aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Note. Pablo llega a Derbe, Pablo llega a Listra. Y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que. Oh.
pero de padre. ¿Cómo se llama la mamá de Timoteo? Hijo de una mujer judía creyente, Eunice. Ahora mira el verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Wow, qué joven tan ejemplar. Un joven creyente, un discípulo del Señor, un joven que amaba al Señor, un joven que servía al Señor, un joven distinguido por un buen testimonio, un joven que estaba entregado por la causa del Señor Jesucristo, pero porque una abuela y una madre se preocuparon en transmitirle a él la obra de Dios, la fe que tenía su abuela, la fe que tenía su mamá, y él tenía esa misma fe. ¿Se da cuenta, hermano? Daba un buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y dice el versículo número 3, quiso Pablo que fuese con él. Pablo vio algo, Timoteo. Ven acá, mijo. Quédate conmigo. Timoteo fue un creyente pero tan distinguido, tan poderoso en su testimonio y su obra. Y leíamos eso esta mañana, de cómo Pablo dice, a ninguno tengo del mismo ánimo de poder llevar la palabra de Dios, predicar el evangelio y interesarse en la gente más que a Timoteo. Por eso se lo voy a enviar a él. Y él está con un amor por ustedes, hermanos, entregado completamente a ustedes, mis amados hermanos. Porque muchos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Y Timoteo busca lo que es de Cristo. Eso fue tan impactante que tenemos en las Escrituras dos cartas que se llaman Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Mira lo impactante que fue eso. Y no es que Timoteo, no, una abuela y una mamá que le enseñaron la palabra de Dios. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Eso sabe tú y tu casa. Es un reto. Lo que pasa, hermano, que no es fácil, es un gran desafío. Pastor, yo llego cansado del trabajo. Pastor, paso un día explotado. Pastor, mire, desde las 5 de la mañana. Para sus hijos usted nunca debe estar cansado. Nunca usted debe estar cansado para sus hijos. Siempre dedicarle tiempo a sus hijos. Siempre tiene que estar chequeando su fe, sus pasos, dónde va, cómo no va, qué está haciendo, qué no está haciendo, y enseñarle a vivir por fe. Porque si usted no hace eso, se va a levantar una generación que no conoce a Dios. Se va a levantar una generación que no le va a importar. Hay una gran necesidad de enseñar a nuestros hijos la obra de Dios. Nuestros hijos no conocen la obra de Dios porque como padres estamos pasando por alto el mandato de Dios de notificarle a nuestros hijos la obra de Dios. No comete el error, mi amado hermano, de no notificarle a sus hijos la obra de Dios. Los padres tienen un gran desafío con sus hijos. Ellos necesitan aprender acerca de la obra de Dios. Mira el Salmo 73, verso 5. Salmo 73, verso 5. El verso no es el Salmo. Bien, este Salmo, parece que erré la cita aquí, es donde dice que el Señor mandó a los padres a notificarle a los hijos la palabra de Dios, la obra de Dios, de cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios los había llevado hasta la tierra prometida. Salmo 76, 5.
No, 78. Salmo 78, ese es el Salmo. Salmo 78, 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, note, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Wow, tremendo eso. ¿Se da cuenta? A veces nosotros estamos así como que, ay Señor, qué bendición es el matrimonio, me quiero casar. Qué bendición es tener los hijos. Pero después te das cuenta que eso es un gran desafío. Después te das cuenta que tener hijos es un gran desafío. Criar no es sencillo. No es sencillo. ¿Usted quiere que sus hijos tengan una fe genuina y verdadera en el Señor? Usted no tiene que tener la misma convicción que yo tengo. Yo crié a mis hijos sin televisión, sin internet, sin computador, sin nada de eso. Lo crié con un radio cassette, poniéndole historias bíblicas, poniéndole coritos de niños, narrándole historias, y esa era nuestra vida, y vivíamos felices. Llegábamos de la escuela, comer, siesta, tareas y tiempo de música. No había tiempo de televisión, ni de computador, ni celular, ni nada de eso. Quería aprovechar el tiempo para que sean salvos. Pero orando encarecidamente por la salvación de las almas de mis hijos. Dios, tráelos a ti. Tráelos a ti. Pero yo tengo que hacer mi parte. Es un desafío. Es un gran desafío. ¿Usted cree que puede criar sus hijos en el temor de Dios con que usted le diga, venga acá, párese ahí, siéntese? Así usted no va a criar a sus hijos. Olvídese de eso. Él lo va a hacer mientras sea más pequeño que usted. Cuando él crezca y tenga más cuerpo que usted, lo es tranquilo. Que yo puedo más que tú. Pero cuando tú le enseñas la palabra de Dios, no importa el cuerpo que tenga, él te va a decir a ti, papá, gracias. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que haga? Dime. Porque el poder de la palabra de Dios transforma el corazón, no el cuerpo. Pero usted quiere someter el cuerpo, pero no el corazón. Y ese es su error. ¿Queremos preservar la obra de Dios? Tenemos que educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Enseñarle e instruirle. Y tenga cuidado, padre, que está viviendo. Y tenga cuidado, padre, que usted le está enseñando. Porque va a perder sus hijos. Y no hay una persona más difícil sobre la faz de la tierra para que se convierta que un muchacho que nació en la iglesia y se perdió en la iglesia. Un milagro de Dios, solamente. Vamos a orar, dale gracias a Dios por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Dios maravilloso y glorioso. Ayúdanos a preservar tu obra. Es un reto que tú nos haces de preservar tu obra. Pido en el nombre de Cristo Jesús que nos puedas llenar con tu poder y tu gracia. Nos puedas ayudar, Dios Todopoderoso. Puedas dirigir y guiar. Que como padres podamos asumir ese reto. Como padres podamos entender, de transmitir a nuestros hijos la obra de Dios. ¿Cómo debemos nosotros entender que ellos no van a aprender la obra de Dios si no nos dedicamos en ejemplo y enseñanza de tu palabra? No la van a aprender. Oh Dios, ayúdanos. Bendice esta iglesia. Bendice estas familias.
Intercedo delante de ti por los padres, intercedo delante de ti, Señor, por los hijos. Intercedo delante de ti, Señor, por las familias. Intercedo delante de ti para que de alguna manera, Señor, usted pueda ayudar a que nuestros hijos sean verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Que usted haga una obra especial, Señor, en nuestros hijos, pero que también los padres entiendan su responsabilidad. Oh, Señor, podamos tener padres como los padres de Timoteo. Podamos, Dios Todopoderoso, ser ejemplo para nuestros hijos. Podamos, Dios Todopoderoso, enseñarle tu palabra. Bendícenos esta noche, en nombre de Cristo Jesús. Amén.